Genial, bueno, queremos comunicarles que si quieren mandarnos su mensaje, preguntas para Tilda, que vamos a estar entrevistándola ahora, saludos, lo que quieran mandarnos, pueden mandarlo al 15 54 81 85 28, repito, 15 54 81 85 28, y también pueden seguirnos en las redes sociales, en cualquier red social nos van a encontrar como empoderados.cfk. Perfecto, buenísimo. Bueno, yo creo que ya estamos conectados con Tilda. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, Tilda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Nos escuchás bien? Yo los escucho bien. Lo que siento es un frisado lejano, pero... Sí. Sí, se siente un ruido, pero bueno, estamos bien, nosotros también te escuchamos bien, Tilda. Sí. Perfecto. Para los oyentes, les presentamos, ella es Tilda Rabi, es la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Sí. Vamos a estar hablando ahora sobre la cuestión palestina, lo que está aconteciendo y la parte histórica también. Porque Claro, podríamos ordenarnos, ¿qué te parece, Tilda, digamos, de los antecedentes históricos a la actualidad y después la situación de la visita o lo de Milei en Israel. Jerusalén? Sí. Si querés, ¿qué te parece si repasamos desde 1948, cuando se le da la protección al pueblo judío que estaba siendo víctima de la persecución y maltrato y que se los acogió tan amablemente en el territorio palestino y que después terminaron abusando de esa bondad? ¿Querés hacernos un recuento histórico, si te parece, como para ponernos en situación? O sea, para nosotros los palestinos, el año 48, digamos, es la culminación de un proyecto colonial, un proyecto que ya se venía, digamos, pergeñando en Occidente, sobre todo en Europa, producto de una teoría terriblemente colonialista, vuelvo a insistir, que es una tierra sin gente para un pueblo sin tierras. Y de aquí que, bueno, los elegidos, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, ya de un poco antes, ¿no? Fue, digamos, nuestra Palestina histórica, aduciendo, digamos, un derecho divino, y de donde ellos parten, no teniendo en cuenta de que allí habitaba un pueblo originario, que es el pueblo palestino, con más de 4.000 años de historia. Nosotros somos descendientes de cananeos. La Palestina histórica fue invadida casi 160 veces a lo largo, digamos, de esa época hasta la dominación turca y la posterior ocupación británica en la región. Un punto de inflexión importante para nosotros fue la promesa, digamos, por así decirlo, de los aliados, de aquellos que se erigieron, digamos, de los salvadores del mundo, que una vez expulsados los otomanos de nuestro territorio, así como del resto del mundo árabe, nosotros podríamos haber conseguido nuestra libre determinación tal como añorábamos, porque en rigor nuestro pueblo era un pueblo que no estaba armado, o sea, no estaba participando en contingencias bélicas como sucedía con la Primera Guerra Mundial y la posterior Segunda Guerra en Occidente, ¿no? Por lo tanto, es decir, la mirada nuestra como árabes no tiene el formato de Occidente, el sentido de Estado-nación que hoy se le da y la connotación que se le da es un sentido moderno, más bien que lo impone Napoleón con sus fronteras, colonizaciones, claro, el Estado-nación. Estado-nación, la concepción del mundo árabe era totalmente diferente, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, a partir, digamos, de la intromisión del mandato británico, por así decirlo, en Palestina, ya se comienza a pergeñar
la decisión de hacer acuerdos con el sionismo. El sionismo, que hasta ese momento en Europa no había recibido una gran adhesión por parte de la judería del mundo, y que posteriormente, al finalizar, o sea, a mediados de la Segunda Guerra Mundial y su término, sí comenzó a canalizarse con el envío, digamos, de gente que había sufrido de lo que era el genocidio europeo, digamos, el Imperio Británico, a judíos europeos. No solamente el Imperio Británico, sino que también los responsables de esto fueron los aliados que junto a la Comunidad de Naciones y posteriormente Naciones Unidas deciden en el año 47 recomendar la creación del Estado judío en la Palestina histórica. Y por supuesto los palestinos se opusieron, y igual se concretó, porque el 14 de mayo de 1948 los británicos deciden irse, dejando al pueblo palestino casi en condiciones, digamos, de inercia, por no tener armas, no tener, digamos, o sea, venía ya toda la situación de confrontaciones y de defensa. No olvidemos que lo que mal llaman los occidentales la guerra, digamos, de los árabes en contra del sionismo, de la creación, no era tal, porque la simetría con respecto a las armas era impresionante, y además no había una formación militar que pudiese contener, digamos, ya sí toda esta potencia que venía ya militarizada, ¿no? Exacto, la idiosincrasia del pueblo palestino es completamente distinta a la militarista europea o invasora, colonizadora. Recordamos siempre que ponemos como ejemplo del nivel de humanidad, de cultura, de desarrollo, de humanismo que tiene el pueblo palestino, que es uno de los pocos que llenaba estadios para asistir a la poesía de Mahmoud Darwish, por ejemplo. Mahmoud Darwish. Eso es impresionante. Lo sigue haciendo. Sí. Sigue haciendo más allá del dolor. O sea, nosotros vemos hoy el poder de resiliencia que tiene nuestro pueblo más allá del horror de este genocidio, ¿no? En el año 36, un hecho no menor, hubo una gran huelga general que duró más de 6 meses en Palestina bajo el mandato británico, en contra, digamos, de los británicos, donde realmente se produce un gran levantamiento del pueblo que es parte de sectores importantísimos de la intelectualidad palestina, pero también desde los sectores de los campesinados. No nos olvidemos que los palestinos en general somos agricultores, gente de la tierra, el olivo, decirlo, exactamente, y la vid. Y por el otro lado, exacto, y por el otro lado también ahí emergió una de las primeras radios feministas, no menor, y que se pudo replicar con un gran encuentro dentro del mundo árabe en protesta, que fue una de las tantas protestas que hubo dentro del mandato británico, pues ya percibiendo lo que era el proyecto sionista para hacerse del territorio palestino, ¿no? Es decir, nosotros no podemos decir que nuestra Nakba de alguna manera, desgraciadamente, fue anunciada a vista y paciencia de los supuestos aliados y complicidad, que hagan, digamos, esa complicidad. O sea, esa complicidad no es nueva, sigue instalándose aún hoy, y tiene que ver con el pagar una culpa de un crimen horroroso que fue el Holocausto, pero que lo ejecutaron los europeos, y no solamente los europeos, sino que también esos famosos aliados que actuaron de forma tardía. Si no hubiera habido la cantidad de muertos que en ese momento se produjo tanto para la judería como para los gitanos y las minorías perseguidas. Sí, tal cual. Por lo que decís, Tilda, entonces podemos considerar que
esta situación que estamos viendo ahora y que se está viralizando desde hace meses sobre todo el tema de Gaza, de lo que está pasando en Gaza, en realidad no es algo que empezó el 7 de octubre, sino que no solo empezó con la creación del Estado de genocida de Israel artificialmente sobre territorio palestino hace 75 años, sino que incluso es anterior todavía, teniendo en cuenta el mandato británico, y el sionismo ya estaba actuando en ese momento, por lo que decías. Sí, por supuesto, no nos olvidemos que ya la Histadrut se instala, que es la organización sindical para los judíos, digamos, en ese momento, pero que se instala en el año 35, posteriormente en el año 36, casi 37, se instala la Dirección de Agua, es decir, ya ellos venían con un proyecto colonizador, ¿no? Claro, o sea, estaban preparando. Muchas instancias, claro, o sea, estaba todo preparado, entonces no es nuevo, como no es nuevo hoy, el proyecto sionista, digamos, que habla desde de arrasar, digamos, con todo el territorio palestino. En este momento vemos las expresiones más acabadas de lo que es el sionismo, cuando habla de dejar tierra arrasada en Gaza para sus construcciones inmobiliarias, cosas que desde el año 48 ellos vienen ejecutando en estos accionarios. No nos olvidemos que Gaza es también un factor importante, digamos, de vinculación con otras áreas del mundo, pero además Gaza era un territorio que era usado sobre todo por la burguesía palestina para sus descansos, ¿no? Allí son muchos los palestinos que en su momento fueron expulsados del territorio ancestral, de su territorio ancestral, como ciudades como Jaffa, Haifa, Nazaret, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos paralelamente lo que conocemos como mal llamadamente Cisjordania y Jerusalén Oriental, también viviendo en condiciones también muy difíciles, y donde también en lo cotidiano se están ejecutando progromos por parte de los colonos israelíes que van usurpando cotidianamente la tierra. Es decir, su proyecto como colonizadores se ha hecho ahondar y no hay ningún pudor en no demostrarlo. Nosotros cuando hablamos acá, viste que te hablan de pobrecitos, los que quedaron cautivos. Bueno, estaba el caso resonado del cantante León Gieco, el sobrino de él, y sostenemos, lamentamos realmente la muerte de cualquier ser humano, pero también esto es opinión mía, no te involucro, sino que un individuo que se va a formar parte de una fuerza invasora que comete las atrocidades que comete, después no me pidas humanidad, que te rescaten, que pobrecito. ¿Cuánto, digamos? Porque son parte de si tuvieras un comportamiento humano, respetuoso con los demás y todo, no solo de su integridad física, moral, cultural y todo, sino territorial y todo, entonces después no pidas piedad, ¿sí? Como parece los jerarcas nazis después pidiendo, ay, yo por eso soy un viejito, o obedecía órdenes, como decían los milicos en la época de la dictadura acá. Acá Mecorot está cumpliendo ese mismo papel también, compañera. Así que permiso, perdona. Y también y escuchando cuando decías hoy lo del desierto que argumentaban que había acá, acordate que en la Patagonia usaban el mismo argumento, que no había población. Sí, la campaña del desierto. La campaña del desierto, ahí está. Sí, perdón que bueno, y desgraciadamente tenemos una estatua en homenaje a Roca, que es una vergüenza, la verdad. Al genocida. Pero bueno, eso es genocida. Sí. Lo que pasa es que con respecto a eso, vos fíjate que también uno de los proyectos del sionismo, cuando se planteaban, digamos, ese hogar nacional para los judíos en un territorio sin gentes, también estaba Uganda y a la Argentina. Exacto. La Patagonia Argentina. Casual también, de ahí no es casual también
la gran cantidad que empezó a venir a la Argentina, gente que inclusive ni lo sabía, porque eso tenemos que ser honestos también intelectualmente, con respecto a eso, para trasladar a los judíos, digamos, que estaban sufriendo persecuciones en Europa, porque el proyecto era muy solapado. Y vuelvo a reiterar, o sea, en ese momento no había una adhesión muy grande de parte de la judería a nivel mundial con el proyecto sionista. Después, una vez acabado y concretado, digamos, el Nakba, una vez de la expulsión casi muy masiva de más de 750.000 palestinos de su territorio ancestral, de la destrucción de más de 500 aldeas y poblados y ciudades, y muertes, recién la agencia judía comenzó, digamos, a migrar hacia países no europeos y llega a nuestro continente. Tal es así que recién se comienza a profundizar en la Argentina en los años 50 recién, el tema de la adhesión al sionismo, porque había una gran cantidad de, sobre todo de sirios de confesión judía, pero que participaban activamente dentro de la propia comunidad árabe, más allá de su color religioso. Entonces, el sionismo ha logrado, digamos, también encapsularlos y llevarlos a esa gran mentira. Entonces, esto es, de acá hay mucha bibliografía al respecto, que se ha trabajado, y hay también existencia de datos muy importantes y no menores, como en el año 37, que un sponsor pudo hacer, promover una obra que se hizo con la gente de la comunidad árabe de Rosario, que se presentó también en la ciudad de Córdoba, que se llamaba Palestina Encadenada, donde se trataba justamente todo el año, ¿no?, de lo que fue el levantamiento del año 36, esa gran huelga general de la que yo te hablaba. Entonces, hay cuestiones muy importantes. Ahora, como veo que por ahí nos vamos a quedar cortos de tiempo, con respecto, y disculpen que hablé tanto, pero a mí me interesa hoy también que pongamos sobre blanco y negro el tema de que un presidente argentino haya viajado a Israel. Me preocupa desde el hecho mesiánico, por supuesto, en qué manos estamos cayendo, pero además, te quiero decir, él se hospedó, bueno, también hicieron otros presidentes y delegaciones, como desgraciadamente también el presidente Fernández. Me preocupa porque está en el nivel de ignorancia, pero vos sabés que el hotel donde se alojó Milei, Kimberley se llama el hotel, no estoy hablando del hotel en Jerusalén, fue en el año 46, se produjo, digamos, un gran atentado de parte del Irgun, es decir, las bandas terroristas, que produjeron, porque era para, digamos, eran bandas sionistas, promover, sionistas, como una forma de ir adelantando el proyecto de colonización que ellos esperaban, y se habían enojado con los británicos y algunos otros que estaban. Entonces produjeron este horror. Ahora, el atentado fíjate, ahí murieron más de 90 personas en ese Isaac momento. Rabin no estuvo ahí en ese atentado. Isaac Rabin no estuvo siendo autor de que después terminó siendo presidente o primer ministro. No, fue otro, no sé si otro personaje conocido. Fue otro, pero el Irgun es uno de los, digamos, está muy ligado al partido que hoy preside este genocida de Netanyahu. Entonces, bueno, y es más, Netanyahu se crió en la casa de un palestino que en el año 49 se produjo un gran bombardeo. Por supuesto, el doctor Canaan tuvo que huir con su familia, era un médico palestino, en una casa preciosa, y de la cual se apropió el padre de Netanyahu,
que se la dio la agencia judía, ¿viste? Sí. Bueno, y ahí se crió Netanyahu, se crió, digamos, dentro de ese contexto. No estamos hablando de nenes de pecho, no. Estamos hablando de que, es más, o sea, la locura que tenía el padre de Netanyahu, que era un gran estudioso sobre todo de los judíos sefaradí, que son los judíos que migran desde España hacia el mundo árabe en líneas generales. Sí. El tipo realmente estaba muy preocupado, él quería tener una origen sefaradí también. Supuestamente uno de los hermanos de Netanyahu actual había descubierto que sí en un estudio de ADN no comprobado, porque la intencionalidad de ellos, digamos, es también victimizarse desde otro lugar, sin contar que cuando son expulsados de España, los árabes los acogen, en su gran mayoría, lo que fue Toledo de España, exacto, que fue, digamos, una gran apertura hacia las otras religiones sin persecuciones de ese tipo, sin decir que Maimónides, uno de los grandes médicos, fue parte del equipo, digamos, de médicos que tenía Salah el-Din. Es decir, sí, porque hay un nivel de negación en esto que ellos relatan, y de negar el rol que ha cumplido, digamos, ya no solo estamos hablando de Palestina, pero que estoy hablando de estas cosas, porque intentan deshumanizarnos desde varios aspectos. Salah el-Din era confesionalmente, digamos, supuestamente para ellos hoy es un enemigo porque es musulmán, pero a las pruebas me remito, es decir, de cómo se actuó en ese momento. Los musulmanes que invadieron Europa, te hablo de los musulmanes árabes, no te estoy hablando de los turcos, que es otro tema. Nada que ver, ¿me entendés? Claro. O sea, estas cosas no se saben, pero hay que decirlas, porque en el relato cotidiano no se dicen. La lectura esquemática o lineal de las cosas nos quita la posibilidad de desmenuzar la realidad, que es mucho más compleja, mucho más rica, mucho más humana también, porque no es blanco y negro, el ser humano no es así. Y entonces las complejidades de estas situaciones, es más, la convivencia entre los judíos y los árabes y los cristianos en Palestina o en distintos lugares era más que cotidiana. Al andaluz era una fuente de cultura para toda la humanidad. Alejandría. Exactamente. Por eso te digo, decir, preguntarle a los judíos de Siria cómo vivían. Claro. Inclusive hoy pueden retornar a sus casas. Hay una incluso negación al respecto. Sí, como que ellos víctimas y todo lo demás somos malos. Claro, no, incluso está un pueblo de palestinos que son históricamente judíos, que se llaman samaritanos, los samaritanos, que viven cerca de Belén, y que ellos rechazan el sionismo y se autodefinen, son tan víctimas como nosotros, como palestinos, y también los persiguen por un lado y los tratan de cooptar por el otro, porque son una prueba irrefutable de que no tiene nada que ver la religión con esto, que es un conflicto colonial, que es una cuestión colonial. No es un conflicto. Tal cual. Entonces, Tilda, no quiero que se nos acabe el tiempo sin tocar dos temas. Por un lado, principalmente el tema de por qué es tan grave que el presidente argentino Milei, además de ir y besar las botas del imperialismo y aplaudir el genocidio en Gaza, esté hablando de trasladar la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, vos sabés que le va a ser un poco difícil, porque esto tendría que pasar por el Congreso de la Nación, como fue así emitido en los años 50, es decir, justamente previendo en esa época estas instancias de locura. Esto fue, digamos, al Congreso. Claro, pensemos que estamos frente a un hombre
que le da las espaldas al Congreso de la Nación. Exacto. Que lo terrible es su carácter, es de caprichoso y de un nivel de individualidad bastante torpe, ¿no? Es muy peligroso además, sí. Pero ya no es peligroso solamente por el hecho de querer cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, sino que además no tiene, digamos, ni siquiera la muñeca como para ser un buen estadista de las vinculaciones internacionales. Si ya se ha dedicado a insultar, digamos, a cualquiera que él sienta que es comunista o un adversario, es preocupante, es muy preocupante. Claro. Tilda, quiero hacerte una pregunta puntual, porque si no parece como que nos estamos escandalizando por el cambio de un edificio a otro sin más. Claro. ¿Qué es lo que implica para la situación entre el ente colonial sionista llamado Israel y el pueblo palestino, la ciudad de Jerusalén, y por qué es tan importante en esta situación, y además por qué esto es una provocación directa hacia el pueblo palestino, el hecho de cambiar una embajada hacia Jerusalén? Bueno, de hecho es el desconocimiento hacia el pueblo palestino totalmente, o sea, hay una necesidad de ignorar al pueblo palestino como primera medida, y segundo, no nos olvidemos que Jerusalén para los palestinos tiene un sentido muy caro, no solamente porque allí convergen las tres religiones monoteístas más importantes, sino que también tiene toda una presencia muy árabe, y es el proyecto también que ha ido ejecutando el sionismo al pretender desarabizarla, construyendo, digamos, proyectos inmobiliarios y quitarle su carácter árabe. Pero además, según el derecho internacional, se está incumpliendo, digamos, ese derecho. Hay resoluciones muy claras. Ya en los años 80 hubo, digamos, o sea, un llamado de atención al respecto, diciéndose que no se podía, digamos, construir las embajadas, que hasta que no se resolviera el conflicto en sí mismo, por así decirlo, mal llamado conflicto, Jerusalén seguía siendo, digamos, perteneciendo al ámbito internacional, quedando en claro que Jerusalén es de los palestinos. Es históricamente la capital de los palestinos. Y nuestra futura capital. Claro. Cosa que no... pero bueno, vemos lo que es el sionismo en sí, en su veracidad, y lo que se ha ido destapando últimamente frente a sus expresiones, y lo que implica Midei replicándolo, ¿no? O sea, esa falacia de que Israel tiene derecho a defenderse, cuando en rigor estamos bajo un baño de sangre a vista y paciencia muy bien documentado, y me preocupa que no tenga ni un ápice de humanidad, ¿no? Esa esquizofrenia, además, que sufre el presidente, de pasar de la euforia y el llorar y el conmocionarse profundamente a salir bailando con los colonos o los soldadistas. También es una afrenta para nuestro pueblo. Lo único que hizo, y creo que es para quedarse con el Vaticano, fue visitar la iglesia del Santo Sepulcro como un gesto, digamos, que alguien le debe haber recomendado, pero y sin olvidarse que también los cristianos que de allí, familias cristianas en su gran mayoría, es de la ciudad de Teyala, al lado de Belén, somos familias cristianas que nunca hemos tenido problemas ni como judíos ni como musulmanes, al contrario. Vivimos el mismo territorio, hemos abrazado el mismo sueño de una Palestina libre, y creo que es muy peligroso y muy caro también, y nos afecta mucho tanto a los palestinos en el territorio como a la diáspora, ¿no? Fundamentalmente. Claro.
Entonces, además quería aclarar que, bueno, a agregar a lo que bien nos decías de las resoluciones de la ONU, que la resolución no solo hablaba de que no se trasladaran embajadas a Jerusalén, sino que hablaba de que las que ya se habían emplazado en Jerusalén tenían que retirarlas. Sí. Y en ese mismo contexto de hacer... Perdón, y el único que en su momento lo puso y la sacó fue Paraguay, que desgraciadamente tiene, parece, la misma intención, pero que obedece a neoliberales que en rigor, digamos, lo único que hacen son comercio con los pueblos, no comercio individuales, pero la verdad que ayuda de tipo económica o que otro tipo puede traernos a Israel, solamente tecnología para matar, ¿no? Claro, además aliarse con un Estado genocida, la verdad que no trae nada bueno. Se nos está acabando el tiempo, de hecho ya nos pasamos de tiempo, pero no queríamos despedirte sin preguntarte sobre la importancia del gesto de Sudáfrica de denunciar al Estado de apartheid de Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que lo declarando a Israel como genocida por lo que está haciendo en Gaza. Que hubo una resolución a favor también. Y que hubo una resolución ya a favor, sí, una primera instancia. Sí, hay una primera instancia muy favorable. Sí. Desgraciadamente el alto al fuego no fue tomado, digamos, como casualmente. No importa. El tema es que ya hay una resolución que pone el tapete. Este es un revés muy grande para Israel y para aquellos que se solidarizan con estos crímenes de guerra que se están ejecutando. Es un genocidio que se viene, digamos, pergeñando, y también lo marcan, digamos, en sus cuando hacen sus planteos los hermanos sudafricanos, que a partir, digamos, de un régimen de apartheid que comienza en el año 48 a la fecha, este genocidio, digamos, se va a implementar. Fue un genocidio anunciado. Sí. Anunciado. Ahí el argumento de... Nosotros, sí, perdón. Es muy importante y no menor. Ahora la ministra sudafricana está denunciando además que están siendo amenazados por los servicios, sobre todo israelíes, y se están planteando la expulsión, digamos, de Israel dentro del territorio americano, ¿no? De Sudáfrica. Claro, y no solo Sudáfrica, o sea, Sudáfrica es quien inició esta denuncia, pero se sumaron muchos países del mundo, incluso varios de Latinoamérica, y además también tenemos hace poco la noticia de que en conjunto México y Chile denunciaron también a Israel ante otra corte internacional también de justicia por incumplir los tratados de Roma. Tilda, se nos acabó el tiempo. Bueno, quiero hacer una preguntita. Sí. Que te quería hacer una consulta. Digamos, nosotros siempre sostenemos, desde varias entrevistas que hemos hecho con Monse Narí y varios compañeros más, porque esta causa nosotros la venimos sosteniendo hace tiempo, ¿no? Ahora no es una posición snob, nos sentimos como una causa, como el compañero Rodolfo Walsh. Pero nosotros siempre desde el principio adherimos a una posición, porque se habla de autodeterminación, siempre con respecto al imperialismo, que le reclamamos al imperialismo que respete la voluntad y la soberanía, los derechos que tiene una nación, un pueblo, a determinadas decisiones, ¿sí? Pero también cuando hay pueblos, grupos o partidos que se solidarizan, se toman la atribución de direccionar para dónde tendríamos que, por ejemplo, tendríamos que encarar, qué sé yo, una lucha armada, una lucha pacífica, una lucha legal. Nos vienen a enseñar cómo al pueblo de cada lugar cómo tenemos que hacer las luchas. Y creo que esa autodeterminación no es nada más que para el imperialismo que respete a los pueblos, sino también a los compañeros, a los propios compañeros, que meternos que si una revolución, una liberación, una autodeterminación de un pueblo tiene que ser laica o socialista,
Me parece que como que nosotros le dijéramos que tiene que ser peronista o que tiene que ser fanáticamente religiosa o agnóstica. Yo creo que eso obedece mucho a la soberbia y es la mirada de Occidente, además la falta de comprensión que se tiene que tener con los pueblos, sobre todo con los pueblos resilientes y resistentes. Es decir, cuando hablamos de libre autodeterminación de los pueblos, sí, hay, digamos, articulados dentro de Naciones Unidas y resoluciones donde está muy claro el derecho de los pueblos a defenderse desde todos los ángulos, incluida la lucha armada. Sí, lo que pasa es que para Occidente esa lucha armada depende de dónde se da. Ahí Por va, ejemplo, claro. si fuera un europeo blanco es una cosa, ahora es el derecho a defenderse. Claro. ¿qué van a hacer? El derecho a defenderse de ello. Como dice mi amigo y compañero Agustín Dib, que una nación no se libera repartiendo bombones de chocolate, así que es entendible que la situación en la que está el pueblo palestino hace más de 75 años busquen su liberación a través de todos los medios que tienen a disposición, incluso de forma legal, como vos decías, por el derecho internacional. Asimismo fue lo mismo como se liberó América del yugo del colonialismo europeo. Bueno, Tilda, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por... Si querías agregar alguna cosa más. No, solamente seguir insistiendo, digamos, en no reconocimiento. Es más, el no reconocimiento también hay un montón de imposiciones que nos intentan reproducir en la Argentina, como es, digamos, los protocolos de seguridad, y no nos olvidemos que Israel ha sido uno de los grandes responsables en armar a las dictaduras y a las derechas en el tercer mundo para la represión. No es casual las últimas incursiones que tuvimos acá de protesta por el famoso DNU, el intento, digamos, de llegar a los ojos. Las armas, como decimos con los compañeros del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que matan palestinos, reprimen y también matan a los argentinos. Buenísimo, a Facundo Molares lo asfixiaron usando la maniobra esta que tal cual que usaron con el señor norteamericano que lo ahogaron, que no podía respirar, no pudo respirar. Es la misma maniobra que enseñan. Nosotros adherimos plenamente a nuestro nombre, que es la campaña de que no hagan esto de trasladar la campaña. Claro, y no avalar el genocidio en Palestina y en Gaza. Bueno, muchas gracias, Tilda, por tu tiempo. Muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista. Es muy valiosa como Palestina. Es muy valiosa tu palabra, no solo como la presidenta de la Federación, sino también como Palestina de la diáspora. Así que muchísimas gracias. Y bueno, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Nos seguiremos viendo como siempre en la lucha. Un abrazo grande y hasta la victoria. Siempre, como decimos con las madres de Plaza de Mayo. Gracias, compañera. Gracias, muchas gracias. Bueno, 30.000 compañeros. Exactamente. Muchísimas gracias, Tilda. Bueno, nos vamos a la tanda entonces. Sí, cómo no. Estás escuchando Empoderados, un programa militante.